Bueno, entonces, en tema de estados financieros, cosas importantes para tener en cuenta. Bueno, que ya no vamos a llamar balance general al balance general, valga la redundancia, sino que ahora se llama estado de la situación financiera con la norma, con la entrada de normas internacionales. Ya he venido hablándoles sobre el tema, ¿sí? Que ese estado financiero, antiguamente llamado balance general, hoy en día estado de la situación financiera, está compuesto de 3 cuentas principales, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Me recuerdan? Activo, pasivo y Creo que patrimonio. sí, Caprimo. Listo. ¿Que para qué es ese estado financiero? Bueno, pues nos permite ver los recursos con los que ha entrado a trabajar la entidad, ¿sí? Su situación financiera. Entonces, que lo que tienen activos disponibles, lo que puede convertir fácilmente en, en dinero, ¿cierto? Lo llamamos corriente, lo que es no corriente es lo que luego de un año lo podremos transformar en dinero, en algo, en liquidez. Si hablamos de pasivos, entonces las obligaciones corrientes serían aquellas que nosotros podemos pagar en un tiempo menor a un año, ¿sí? Y si decimos no corriente, entonces será más de un año. ¿Qué más vemos nosotros? Que, pues que es el patrimonio, ¿cierto? Entonces tenemos que la parte inicial es un capital con el que se inicia a tener actividad económica, ¿no? Que es el resultado de los activos luego de pagar las obligaciones. Entonces, por eso es activo menos pasivo igual a patrimonio, ¿cierto? Entonces, luego de todo lo que tenemos, pagamos nuestras obligaciones y el resultado es, pues ya lo que queda, ¿no? Pues el patrimonio. El segundo estado financiero, que es importante cuando, o sea, de lo más básico, es el PIG, pérdidas y ganancias, o estado financiero de resultados, ¿no? Bueno, ese lo contempla pues las cuentas 4, 5 y 6. Bueno, entonces, espero que puedan ustedes mismos, ¿sí?, ser juiciosos y estudiar toda esa parte teórica. Si llegan a tener dudas de la teoría, entonces durante la semana me pueden estar preguntando. Bueno, entonces, vámonos para lo de análisis. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis, ¿cierto? Mire, este todavía se llama balance general porque está del 2016. Bueno, cuando llamamos consolidado es porque es una agrupación de estados financieros. Entonces, esta es una empresa grande que tuvo que reunir todos los estados financieros que les envió las empresas, bien sea filiales, ¿sí? O las otras casas. Entonces, este ya consolidado, ya hablaríamos de qué es la casa matriz, entonces ya tuvo que agrupar toda esa información. Bueno, entonces me devuelvo un poquito. Cuando se va a hacer un análisis, ¿sí?, hay que tener claro qué es activo, pasivo y patrimonio y sus subcuentas. Entonces recuerden que es importante también aprenderse la dinámica de las cuentas que les he estado hablando desde comienzos de esta clase. Sumamente importante saberse la dinámica de las cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué razón dinámica y descripción de cuentas? Porque es la que nos va a permitir a nosotros identificar en qué consisten esas cuentas, ¿sí? Para poder nosotros hacer asociaciones entre ellas, saber de qué se trata, en qué consisten. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer análisis financiero, lo primero que nosotros vamos a hacer es observar. Entonces vamos a aplicar la observación, ¿cierto? Vamos a empezar aquí con los activos. Entonces, ustedes empiezan a ver por qué cuentas está conformada. Entonces, aquí ya nos está diciendo que estas
6 cuenticas, 2, 4 cuenticas. Estas hacen parte del activo corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué me estaría indicando? Que si yo llego a transformar estas cuentas, ¿sí?, en efectivo, si yo llego a necesitar efectivo, puedo tomar de esas cuentas, disculpen un momento. Podemos tomar de estas cuentas rápidamente, en un año ya podemos tener liquidez, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está hablando? Que hay un disponible en inversiones. ¿El disponible qué es? Recuerdan que en la cuenta disponible tenemos todo lo que es efectivo. Entonces, claro, está caja, está bancos y también inversiones. Pueden estar CDTs, por ejemplo, acciones que se compraron y ya están para cobro, ¿eh?, o que se cobraron. Entonces, tenemos cuentas por cobrar. Eso indica que entonces tenemos un dinero que tenemos que hacer unas gestiones para que nos lo entreguen rápido, ¿sí? Inventarios, ¿sí?, que rápidamente si vendemos ese inventario, pues tendremos liquidez, ¿sí?, y obviamente estará listos ya los pagos, los gastos que ya se pagaron por anticipados en este caso. Bueno, entonces ya observando las cuentas, luego nos pasamos a mirar los valores. Empecemos con este año 2016. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la cuenta más grande tenemos activos a corto plazo, otros activos, y tenemos también esta cuenta, ¿cierto? Que es la cuenta más grande. Entonces, ¿cómo va a ser la cuenta más significativa, ¿cierto? O la cuenta con el valor más alto, a esa cuenta es a la que le tenemos que prestar atención. ¿Sí? Entonces las vamos marcando. Por ejemplo, voy a tomar aquí, ¿cierto? Y la marco. 105. Entonces, eso sería el primer paso cuando nosotros hacemos el análisis financiero. Tenemos total de activos, ¿cierto? Entonces, estos serán los activos no corrientes, los que vamos a vender en tiempo después de un año, los que podríamos transformar en liquidez. Entonces, aquí podemos resaltar, bueno, aquí tenemos dos cuentas grandes, esta cuenta de valorizaciones, ¿cierto? Y la cuenta de propiedad, planta y equipo. Suele ser la cuenta más grande, propiedad, planta y equipo, porque pues es lo más valioso, ¿no? Entonces tenemos edificios, lotes, maquinaria, ¿sí? Entonces son cuentas. Por ejemplo, si está todo este valor en valorizaciones, ese valor tan alto, entonces indicaría que, por ejemplo, bueno, que propiedad de planta y equipo subió el avalúo, por ejemplo, que ya habíamos tenido un ejercicio similar, sino que en ese momento estábamos trabajando con patrimonio. También como activo, aumentó el activo. Pasivos, entonces seguimos así el primer análisis, que es cuáles son las cuentas, cuáles son los valores más altos. Luego pasaríamos, a mirar qué tipo de decisiones o qué podemos decir de esta empresa con los valores que nosotros estamos viendo, ¿sí? Jugando entre cuentas. Por ejemplo, si tenemos unos activos corrientes de 379 millones, ¿sí?, ¿será prudente pagar gran parte de los pasivos? Mira, pero por lo menos pasivos corrientes. Mira, al lado de activos, ¿cuánto es? Entonces, indicaría que con el dinero que yo tengo, que podría transformar en efectivo en un año, con lo que tengo en activos, no alcanzaría a pagar la totalidad de los pasivos corrientes. Mira, ¿cierto? Porque los pasivos corrientes, la deuda lo está superando. Miramos, el total de activos son 1.200 millones, pero el total del pasivo sí lo cubre. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta empresa puede responder ante bueno, por ejemplo, en la liquidación de la empresa. Entonces puede responder ante los terceros por sus obligaciones financieras. ¿Sí? Lo más importante en el análisis financiero es este conocimiento
del estado financiero. Por ejemplo, otra cosa que me podrían decir, a ver, vamos a mirar qué obligaciones tenemos. Mira, por ejemplo, tenemos prestaciones sociales y salarios por pagar. O sea, como es a finalizar 2016, esto es una deuda que tenemos en diciembre, no se ha pagado. Entonces, podríamos también mirar, bueno, entonces, ¿por qué no se ha pagado? Si tenemos disponible, mira, hay 62 millones en disponible. ¿Mm? Entonces, se puede cubrir nada más con lo que nosotros tenemos en caja y banco, ya se puede pagar esas prestaciones. ¿Mm? Entonces, primeros análisis a observación. ¿Listo? Pasemos, vamos a mirar un estado de ingresos y egresos. Bueno, el estado de ingresos y egresos es el que muestra el movimiento, ¿sí? Entre, valga la redundancia otra vez, ingresos o las ventas y el dinero que ha entrado por ventas, luego de deducir los costos que hemos tenido que invertir en, bueno, en adquirir las mercancías, por ejemplo, para la venta o los servicios, ¿sí? Cuánto hemos tenido que invertir para poder eh, dar ese servicio al consumidor. ¿Cuánto han sido los gastos administrativos, los gastos operativos? ¿Sí? Cualquiera de ellos. No todos los estados financieros de ingresos y egresos van a ser iguales, ¿sí? Van a diferir en la cuenta precisamente de costos, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una empresa que solamente se dedica, bueno, a cosas como administrativas, entonces no tendrá ese tipo, no tendrá costos, ¿sí? No tendrá que estar utilizando la cuenta 6 y 7, sino que directamente se pasará para la cuenta 6 de gastos. ¿Sí? Si tenemos una empresa que se dedica a compra y venta de mercancías, utilizará la cuenta 6, costo de venta. Si ya es una empresa que se dedica a la fabricación, ¿sí? Entonces ya tiene otro manejo, porque ya la parte de costos es más amplia. Costos de fabricación, la cuenta 7. Entonces, en esa vamos a encontrar diversos tipos de estados financieros, de costos, precisamente se llaman así. Ya no los vamos a encontrar tanto como ingresos y egresos. Particularidades, bueno, se puede sacar cada uno. O sea, por ejemplo, antes les había mostrado una estructura donde cada uno de los ingresos se iban restando con sus gastos comunes. Entonces, por ejemplo, ingresos operativos de la cuenta 41, menos los gastos operativos también, ¿sí? De cuenta 51. Operacionales, perdón, operacionales, ¿cierto? Esta estructura que nos están mostrando aquí suma totalmente todos los ingresos, ¿sí? Y luego resta todos los egresos. Entonces también pueden encontrar presentaciones y estructuras como la siguiente, como la que estamos viendo. Vamos a hacer el mismo análisis, por ejemplo, entre los ingresos, ¿cierto? Que va hasta acá, con un total de 1.800 millones para el año 2016. ¿Cuál es la cuenta más amplia? Si ustedes, bueno, si quieren prender cámaras lo pueden hacer, si quieren intervenir. Entonces ustedes me dirán, en este año 2016, perdón, de nuevo, en este año 2016 que tenemos aquí en este estado financiero, en la parte de ingresos, ¿cuál sería entonces el ingreso más significativo o la fuente de ingresos más significativa para esta empresa? Miremos aquí 2016. Bueno, entonces tenemos, bueno, esta empresa es un de farmacia, de servicios, es una empresa farmacéutica. Bueno, entonces aportes de afiliados. Es una cuenta grande, mira, 335 millones. Ingresos por mercado social. Y tenemos esta cuenta, ustedes observan, ingresos por servicios de salud. Entonces, esta es la cuenta más importante que está manejando esta empresa porque es la fuente de ingresos más altos que tiene. Nada más para el año 2016 tuvo como ingreso 964 millones, 948.473, ¿cierto? Entonces ahí ya a simple vista yo ya me estoy dando cuenta que esta cuenta va a ser la más importante.
Listo, ¿cierto? Le seguiría entonces, ¿cuál? La de ingresos por mercancía social, ¿cierto? Y la menos significativa, ¿sí? Ingresos de vivienda. Entonces seguramente tienen algún tipo de venta adicional, no solamente de farmacia. Ah, no, mentiras, ingresos por crédito social, con 1 millón de pesos. Esta es la más pequeña, ¿cierto? Entonces, así como vamos a observar las más altas, que son las significativas, entonces también miramos cuáles son aquellas menos significativas para también poder tomar decisiones sobre esos ingresos. Tenemos en ingresos, ¿cierto? Bueno, obviamente todo lo que va a ser el costo de la inversión para poder generar ingreso. Entonces, obviamente tendremos los costos de mercancía vendida. Supongo que esa es una cuenta supremamente importante. Y costos de servicios de salud, mira. Entonces, para esta empresa poder generar servicios de salud, pues es bastante costoso. Entonces, ustedes pueden así también a simple vista mirar aquí servicios de salud, ingresos por servicios de salud. Ingresos por servicios de salud. Ingresos de servicios de salud. Ah, sí, mira, es la cuenta más grande que se tiene en ingresos y asimismo mantener el costo también es muy alto. Entonces ahí es cuando la empresa, ustedes ya cuando realizan sus análisis, van a darse cuenta, bueno, esta empresa pues seguramente, ¿sí? Su actividad principal puede ser prestar servicios de salud o vender mercancías de medicamentos. Como es su actividad, ¿cierto? No se puede desprender así nomás, ¿sí? Así no le esté generando las utilidades esperadas. Porque fíjense cómo es de costoso mantener estos servicios. Entonces, si ven ustedes así, a simple vista van mirando, y así van tomando decisiones. Entonces, si me está costando 700 millones y el ingreso son 900 millones, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta va a ser la utilidad que está generando ese tipo de servicio? Entonces, seguramente, ¿cierto? Es más rentable tal vez para esta empresa, ¿sí? Otro tipo de negocio, que de pronto no le genere tantos gastos o tantos costos para poder generar ese ingreso, ¿sí? Y que realmente la rentabilidad sea alta. Que por ejemplo, en este caso no se está ganando, yo creo que el 1% ¿sí? Ay, el 2% de lo que está invirtiendo. Entonces, ¿sí ven? Ustedes ya paso a paso se van a volver expertos en ese tema. Entonces, viene la parte de la toma de decisiones, generar la estrategia. Entonces, al generar esa estrategia, ¿sí? Que sea beneficiosa para la entidad. Entonces, por ejemplo, si a esta empresa le va mejor vendiendo los medicamentos, pues se puede perfectamente acortar los servicios que prestan salud. Puede ser. Ya que si les está generando mucho costo. Ya si ella es la parte de las políticas, pues ya no podría desprenderse de ese servicio. Bueno, ¿qué otro costo vemos que sea alto? Tenemos también, bueno, el costo de las mercancías, también 300 millones. Este también me parece bajito con el de venta de mercancías. A ver, miramos. Mercancías, mira, es un ingreso de 392 millones. O sea que realmente para ellos vender mercancías es algo muy costoso. No les está generando la utilidad esperada. Mira, se están ganando como 10 millones de pesos nomás. Y eso pues implica, imagínate, el movimiento, el mantenimiento, ¿no? Entonces tendrían que entrar a mirar qué tan beneficioso es. Bueno, en la parte de abajo encontramos pues los resultados luego de descontar los egresos de esos ingresos. Tenemos aquí el resultado antes de costos o gastos no operacionales, ingresos no operacionales, provisión de impuesto de renta, ¿cierto? Bueno, ahí encontrarían los resultados. Mira, resultado del ejercicio, ellos parece que tienen pérdida. Ah, no,
Es que está dentro de paréntesis. Entonces, mira el resultado del ejercicio. De todo ese esfuerzo para mover esta empresa, los socios, por decir algo, es así, los socios solamente se ganaron 10 millones de pesos en ese año. Entonces, tendrían que evaluar si realmente esta empresa está generando los beneficios esperados. Seguramente, pues los socios también pueden estar dentro de la nómina y así incrementarían sus ingresos, ¿sí? No tendrían que esperar solamente las utilidades. Bueno, tendrían que buscar otro tipo de estrategias para que realmente sea beneficioso mantener esta empresa. Tenemos otros estados financieros importantes, ¿sí? Vamos a mirarles solo por encima para que ustedes vean ejemplos. Cambios en el patrimonio. Evalúa precisamente aumento y disminución de patrimonio, ¿sí? Desde el principio del año hasta fin de año. Mira, por ejemplo, resultados tenía, por ejemplo, resultados tenía 295 millones, aumentó tan solo 14 millones en sus ganancias, ¿cierto? Entonces, este estado financiero solamente ve patrimonio, al igual que el estado financiero de cambios en el estado de la situación financiera. Diferente a estado de situación financiera, este es el de los cambios. Y aquí va a mirar solamente de dónde provienen los fondos, de dónde provienen los ingresos. Mira. Y entonces hará un análisis también entre cuentas. A ver de en cuánto se puede endeudar, ¿sí? Cuánto se endeudó, de dónde adquirió sus activos, cuánto movió en caja. Eso es lo que va a ver este estado financiero. Entonces, disculpen ahí en paréntesis para que ustedes lo puedan ver. Otro estado financiero muy, muy importante que tiene que acompañar todos los estados financieros son las notas. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, nos podemos devolver aquí un momentico. Activo, por ejemplo, el activo dice nota. Esto es un indicador, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, disponible inversiones. Esta nota 5 explicará al usuario de estos estados financieros, ¿sí? A quien le interesa esta información financiera, le explicará en esa nota 5 de qué está compuesta cada una de esas cuentas. ¿Cierto? Entonces, disponible inversiones, voy a ir a buscarla. No recuerdo cómo está, si está nota 5, así nota. Nota 5. Listo, entonces acá va a haber un resumen, ¿no? ¿Sí? A manera más detallada de cuáles son las cuentas que intervienen, ¿sí? Dentro del disponible de inversiones que nos muestra el estado financiero. Entonces, con esta nosotros también podemos darnos cuenta cuáles son las cuentas también más significativas que están dentro del disponible de inversiones. Entonces, por ejemplo, está, sí, definitivamente en bancos y en caja la cuenta más amplia, 37 millones, ¿cierto? Tiene un CDT bajito, bajito que hasta este año. Ah, mira, es que de pronto se cobró el año pasado. Si empezamos ya a mirar los 2 años. No solo este año, mientras iniciamos a hacer el análisis con 2 años. Cuentas de participación, ¿sí? Entonces, estas notas a los estados financieros, lo ideal es que siempre acompañen los estados financieros que nos entregan o que vamos a generar, ¿sí? Y aquí vienen explicaciones, ¿sí? De, por ejemplo, en qué cuentas bancarias se tiene el dinero. Entonces puede ser, no, pues en la vivienda se tiene tantos millones y en el Banco de Bogotá tanto. Entonces también depende de la persona que los está preparando. También discrimina la información que considera importante o que le han pedido que incluya dentro de las notas, ¿sí? Para poder demostrar que efectivamente este es el saldo recuperado, ¿no?
en las cuentas de los estados financieros. Mira, por ejemplo, está cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar tenemos varias, mira, clientes, ¿sí? Empleados, ingresos por cobrar, impuestos. Ah, sí, también puede ser recuperaciones, saldos a favor, reclamaciones. ¿Sí? Hay muchas cuentas de las cuales la empresa puede empezar a tomar decisiones y generar estrategias para que los cobros sean más rápidos. ¿Sí? Bueno, vamos aquí a hacer eh, un ejemplo de cómo es el análisis vertical y horizontal. ¿Listo? Entonces, voy a volver un poquito aquí al estado financiero. Listo. Entonces, cuando vamos a hacer análisis vertical, pues no necesitamos los dos estados financieros, ¿cierto? No se necesita siempre hacer comparativo, sino que con solo una cuenta nosotros lo podemos hacer. Entonces voy a tomar también esta. Me la tomé bien, disponible. Entonces tendríamos la cuenta de disponible, ¿cierto? La cuenta de disponible, ¿cierto? Creo que no me la va a tomar bien, entonces me va a tocar copiar el saldo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en el año 2016, entonces, cuando nosotros vamos a comparar saldos, sí, obviamente necesitamos los estados financieros de años consecutivos. Eso cuando vamos a hacer el análisis horizontal. Si vamos a hacer el análisis vertical, solamente necesitaríamos, pues, solamente se trabaja con el de un solo año. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo, ¿sí? Voy a ponerle aquí activo corriente. El total del año 2016. Entonces, miremoslo acá. Entonces, si yo quiero hacer análisis vertical, esta cuenta por acá atrás, que no la vean un momentico. ¿No? Si se requiere hacer análisis vertical, entonces nosotros podemos tomar esta cuenta, ¿sí? Por ejemplo, como el 100%. Cuando hacemos análisis vertical horizontal, ¿sí? Lo importante aquí es, o simplemente, este tipo de análisis solo nos permite ver las proporciones, ¿cierto? Podemos tomar tiene que hacerse el análisis vertical dentro de cuentas, entonces activos con activos, pasivos con pasivos, patrimonio con patrimonio. No se van a mezclar cuando se hace el análisis vertical, ¿cierto? Se pueden hacer comparaciones, sí, pero como necesitamos que una de las cuentas signifique ¿sí? el 100%, entonces por eso no las podemos mezclar. Si queremos, podemos tomar el total del activo como 100% y mirar cuánta proporción de ese total del activo son todas las cuentas. Otra forma que van a encontrar y que se puede hacer es tomar como 100%, bien sea activo corriente y activo no corriente, siempre y cuando se maneje entre sus propias cuentas. Es decir, si yo voy a tomar activo corriente como mi 100%, entonces solamente podría medir o comparar las cuentas que conforman el activo corriente. ¿Listo? Entonces me recuerdan cómo lo debo hacer. Ustedes que ya estudiaron el material. Listo. Entonces, van a tomar la cuenta que van a comparar, la dividen entre el 100%. Entonces, entre activo. ¿Listo? Vamos a comprobarla. Seguramente esta es más amplia.
60.49, 60.5. Listo. 49 y punta. ¿Listo? Para no complicarnos, dejémosla con máximo, 2 decimales. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está indicando? Que esta cuenta de disponible equivale, ¿sí? Equivaldría al 16% del activo no corriente. Cuando se hace el análisis, ¿cierto? No solamente nos vamos a quedar ahí en hacer el cálculo, nosotros tenemos que pasar a letra lo que vemos, ¿no? Entonces sería algo así como decir, la cuenta disponible corresponde al 16%, si os quiero colocarla completa, del total de activos corrientes. Entonces, así más o menos iría el análisis de esta cuenta. Guardamos por acá. ¿Listo? Bueno. Y así con todas las cuentas que ustedes encuentren aquí en su balance que vayan a hacer el análisis. A ver, ¿qué otra cuenta? Ah, bueno, la cuenta que más significativa, las cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces miremosla de una vez. Cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces, tengo un saldo de 102 millones. 102 millones. Entonces realizan el mismo procedimiento, 105 millones 480. 105 millones 480. 105 millones 480. Voy a dejar así. En ceros. Entonces, $105 millones. Y generan lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está indicando? Que efectivamente, ¿sí? Como nos dimos cuenta que la cuenta más amplia, sí era una cuenta significativa, pero pues está, sí, bueno, corresponde a casi ya llegando al 30%, ¿cierto? Entonces aquí iría también el mismo análisis. Entonces, cuentas por cobrar, ¿cierto? Corresponde al 27% del total de los activos corrientes. Entonces, no se les olvide hacer el análisis. ¿Sí? Si quieren aumentar sus propios análisis también, o sea, no solamente la descripción, sino, por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Sí, entonces, por ejemplo, compararla. Entonces, mientras que las cuentas por cobrar representan el 27% del total de los activos corrientes, ¿sí? Únicamente comparando la cuenta, ¿cuál era nuestra cuenta más pequeña? Que era como de 1 millón. A ver, por ejemplo, esta. Mientras que los gastos anticipados son bueno, yo no creo que sea por ahí el 1 o 2%, ¿sí? Entonces podrían hacer ese tipo de descripciones y análisis en la parte de abajo. Cuando se hace análisis horizontal, ¿sí? Profe, disculpe, qué pena una pregunta. Sí, dígame. Por lo menos acá en el punto 9, entonces debemos hacer uno, así como su merced nos estaba explicando, uno por cada año, ¿verdad? Ah, sí. Uh-huh. Ok. Vale, Lo profe, tenía aquí gracias. al lado. Eso. Sí, claro. Pues sí, igual no es tan complicado porque, pues como ustedes ya lo tienen en el Excel, entonces simplemente pueden arrastrar la fórmula y entonces les queda más fácil hacer los 3 años, ¿sí? Bueno.
Para hacer el comparativo, voy a eliminar esta. Entonces vamos a quitarle esto. Entonces esto ya sería el horizontal. Bueno, entonces en vertical, pasivos con pasivos, activo con activo, ¿cierto? 2015 y 2016. Cuando se trabaja el análisis horizontal, en definitiva, nosotros vamos a necesitar de tener dos estados financieros. ¿Cuáles son las reglas? Primero, que tienen que ser de periodos de tiempo iguales. Entonces, yo voy a comparar un año con totalmente un año. Un mes con todo un mes. ¿Sí? No puedo comparar un año con un mes. ¿Sí? Porque no va a ser la proporción de tiempo. Entonces, primero nosotros vamos a sacar aquí un valor, ¿sí? El valor absoluto. Bueno, entonces, vamos a tomar el año menor, ¿sí? Menos el año más reciente, ¿sí? O también al contrario, o sea, eso no difiere tanto. Y el año, en este caso, lo vamos a tomar como si fuera el 100% y lo dividimos entre la diferencia. Entonces, en este caso, ¿sí? Aumentó 17 millones, ¿cierto? Si lo quieren ver en valores positivos, entonces sino que es que no nos va a dar la proporción igual. Este menos este. También lo pueden hacer para verlo en valores positivos, ¿sí? 3%, ¿cierto? En valores positivos. Entonces, tomemos el año mayor menos el año menor. Este sería mi 100%, ¿sí? ¿Cierto? Dividido en 17 millones. A ver si es que estoy haciendo algo mal. Ah, sí, este es el 100%. 27%, listo. Entonces, pueda que nos den valores negativos, ¿sí? Si hubo disminuciones. Por ejemplo, en este caso, hubo un aumento de 17 millones. Estamos comparándolo con el 100% de este año, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención, lo podemos hacer de ambas maneras. Tomando el 100%, ¿sí? Como el año anterior también. Entonces en ese caso, ¿sí? Necesitamos saber cuánto aumentó. Entonces, esos 17 millones divididos en este. Entonces ahí ya es un 30%. Entonces, verificamos, ¿cierto? ¿Cuánto es? Este por 38, por el 38%. Listo. Entonces, eso indicaría, como lo positivo, que respecto al año pasado, ¿sí? Respecto al año pasado, aumentó un 38%. ¿Listo? Ay, ¿qué hice? Sí, porque si lo tomamos como valor positivo, tomando el otro año, entonces nos va a dar la proporción relacionada con el año presente. Entonces necesitamos saber cuánto aumentó. Entonces, valor absoluto. Año menor menos mayor, 2015 menos 2016, ¿sí? Eso nos va a dar un valor que nos representa, ¿sí? En valores, en cifras, cuánto fue el aumento del valor de un año a otro. Entonces, en este caso, pues, aumentó el 18%.
Esto 17 millones. Lo cual es 38%. ¿Sí? 38%. Vámonos con el de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ¿cuánto es para este año? 105 millones. 82 millones. 82 millones. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Año menor menos año mayor, o sea, 2015 menos 2016, nos va a dar un valor absoluto, ¿sí? Y el valor relativo, que será el porcentaje, será la división entre ese con lo que tomamos como proporción del 100%, que sería en el año 2015, ¿cierto? Muy, muy poco. Está tomando 27, ¿listo? 27%. Entonces sería así. Voy a quitarles este valor que simplemente estaba mirando el resultado, ¿cierto? Le ponemos aquí absoluto. Absoluto y relativo. Y esto entonces así sería más o menos su tablita. Esto en cuanto, voy a quitarle este análisis de acá. Esto en cuanto al horizontal. Entonces, horizontal, ya su proporción del 100% sería el año más antiguo, porque vamos a mirar en este caso cuánto aumentó. ¿Listo? Es activo no corriente. Entonces, aquí, entre activos también se puede hacer la comparación. 302, 458, 117. Si quieren ustedes simplemente arrastran fórmula, ¿cierto? Ya la tienen lista. Aquí ya, análisis entre cuentas. Ay. Entonces, activo no corriente. Listo. Entonces, ¿qué nos está indicando? Entonces, para la parte de análisis también, no nos permite hacer grandes análisis, solamente las proporciones, saber cuánto aumentó y disminuyó. Eso en cuanto al análisis vertical y horizontal, ¿no? Entonces, bueno, entonces ustedes se observan. Ustedes van a tomar las más significativas, no se van a poner a hacer análisis de todas las cuentas, ¿cierto? Van a tomar las más grandes. Pues se observa que cuenta disponible tuvo un aumento del 38%, relacionado, relativo, aumento del 38% a partir del año pasado, o a partir del año 2015. Tuvo un aumento del 38%, ¿sí? Para el año 2016, ¿cierto? También podría ser así para el año 2016. 2015. Entonces ustedes lo van colocando lo que observan, ¿sí? Las cuentas más grandes. Estas de horizontal, entonces pueden desplazar la fórmula vertical porque su 100% va a ser el año 2015. Diferente al análisis vertical, ya que el análisis vertical, el 100% tiene que ser entre cuentas. Bueno, miremos análisis vertical, diferente cuando el análisis vertical es en el estado financiero de ingresos y egresos, ¿cierto? Entonces, para el estado de resultados, ¿cierto? Para el estado de resultados, entonces, si van a hacer el análisis financiero vertical, el 100% siempre va a ser ventas. Entonces, ingresos, el total de ingresos. Entonces, en esta estructura, el total de ingresos está aquí abajo.
Pero generalmente la cuenta de ingresos viene ya toda aquí arriba, el total. Entonces tienen que prestar atención a la estructura que les presenta el estado financiero. Entonces darse cuenta cuánto es el valor total. Porque aquí tiene la sumatoria de todos los ingresos. ¿Cierto? Pero ustedes van a encontrar en la mayoría, dice ingresos por ventas o ventas. Entonces ese será su 100%. Entonces este valor, ¿cierto? Vamos a tomar como ingresos. Ah, pues venga, miramos de una vez si les indico acá. Entonces, mire, por ejemplo, en este si se dan cuenta, aquí ya está ventas. Entonces, este sería su 100%, el total de los ingresos. Bueno, porque ahí, de ahí para abajo solamente van a discriminar pues los costos. Lo único que de pronto variaría es que si tienen, por ejemplo, este tipo de ingresos financieros, este sí ya no tiene absolutamente nada que ver, ya tendrían que comparar ingresos financieros con gastos financieros. En cambio, este costo, este ingreso por ventas, este 100%, tiene que ver directamente con todos los gastos que hayan salido de ese ingreso. Entonces, tienen que también aprender a identificarlos. Para eso lo de aprenderse la dinámica de las cuentas, pero aquí no tienen ninguno diferente. Solamente tienen estos de financieros, que eso ya, pues obviamente ustedes, bueno, si quieren comparar los gastos financieros, pero claro que esos los descuenta de una vez el banco, ¿sí? De ingresos financieros, gastos financieros, ¿sí? Y eso serían otro tipo de cuenta, entonces esa no la tocaría. Entonces, para el estado de resultados, vamos a ampliar aquí un poco. Entonces, tenemos unos ingresos, ¿cierto? ¿Esto cuánto? Espera, les coloco acá para que vean. Vertical. Entonces, ingresos siempre va a ser, o ingresos por ventas, ¿sí? Va a ser el 100%. Y esos empezamos a compararlos. Si quieren, miramos con los otros ingresos que tenemos aquí, cuánto es la proporción. También podemos mirar los gastos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, miremos todos la totalidad, a ver si los alcanza a cubrir, ¿cierto? Todos los gastos. Entonces, dividido en el 100%. Por 100. Y es que es muy, mira, por ejemplo, en este caso me toca ponerle muchos decimales, porque están muy cerquita. Mira, la diferencia entre esa totalidad, o sea, prácticamente los está cubriendo totalmente sus gastos, mira. ¿Cierto? Si no fuera por los otros ingresos que tiene por allá. Entonces, este año solo se ganaron 700.000 pesos. Entonces, por eso la proporción no alcanza a ser tan, percibirse tan rápidamente, pues tan ojo. Entonces, toca ponerle hartos decimales. A ver, miramos otro. Entonces, comparemos el total de ingresos, por ejemplo, con los gastos más altos que tiene. Los de servicios de salud, ¿listo? 700. Entonces, miremos aquí. Costos de servicios de salud. 700 millones. En este caso, sí. Pues en este caso, sí. Se nos va a ver más, un poquito más. Ustedes también están pendientes. 40.6, 41%. En este sí es más evidente. ¿Sí? Evidente. Entonces, de la totalidad de los ingresos que tiene la empresa, ¿sí? Tan solo los costos de servicios en salud, ¿sí? O sea, ya con eso cubriría el 40% de los costos. Entonces, como ya nosotros nos dimos cuenta, es una cuenta
Ya observamos, es una cuenta muy grande que le está generando un costo alto a esta empresa. Y si queremos hacer el análisis horizontal, entonces recuerden, se hace entre cuentas. Entre cuentas. Entonces, total de ingresos del año 2015, ¿cierto? Aquí pongámoslo. Me lo llevo. Entonces, aquí haremos el horizontal. Entonces, allá toman todas esas cuentas. Allá arriba quedó el vertical. Vamos a esto. Y aquí vamos a hacer el horizontal 2016, 2015. Entonces, lo mismo que nosotros trabajamos en el anterior. Entonces, valor absoluto, valor relativo. Absoluto y relativo. ¿Sí? Pueden encontrar otro tipo de denominaciones, pero pues prácticamente es este. Entonces, menor menos mayor. 200 millones. Absoluto dividido en el año menor. Por 100 o le colocan el porcentaje aquí arriba. Entonces es un 15% que aumentó, ¿cierto? Comparándolo con el año anterior, ¿listo? ¿A qué horas tienen clase, chicos? ¿Hasta las 11? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de tomarme unos minuticos porque si no... bueno, costos en salud. Entonces miremos cuánto fue costos en salud, ¿cierto? De acuerdo al otro año, costos en salud. Entonces 623. Si ustedes casi no hablan, me preocupa y son como 23 estudiantes. 24 están conectados. Ah, pues 23. Entonces lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿ven? Ustedes simplemente arrastran su primera fórmula y ya la tienen. Esto también. Entonces relativo. Entonces, 2015 menos 2016, en este caso de costos de servicios me dio 108 millones, que aumentó, correspondiente al 17%, ¿cierto? Entonces, lo mismo para ustedes para el análisis. Entonces, se observa que los ingresos aumentaron un 15%, ¿sí? ¿Cierto? Desde el año 2015 al 2016. Para el 2016 tuvo un aumento del 15%, por ejemplo. Los gastos totales, miramos, a ver. Yo creo que también Hola, ¿cómo está? A ver, miramos gastos totales. No, yo creo que ya estoy porque no, a veces no estoy. No, casi lo estoy. Es que hoy me tocó cuidarme porque estoy en clase. Listo. ¿Tienes Sí, micrófono pero hoy abierto? no es una mamá. La No, administración de salud. ¿Dónde? Uy, no, ¿qué hace? Listo. Entonces, chicos. La verdad es que ya sé como que Valor quiero absoluto. ¿En serio? ¿Qué se me está? No, segundo acá. Vamos a ver desde aquí un momentico. Ay, no traje otro bicho de estos. También se me olvidó. Por eso le digo a las llamadas. Yasmín, voy a cerrar tu micrófono. Listo, entonces, gastos. Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, si tienen que exponerlos. Entonces, para el año 2015 teníamos 1.604 millones en gastos. Para este año hubo un aumento de 201 millones. Bueno, ustedes lo colocan en cifras completas, 201 millones. 473, 247 millones de aumento en esos gastos, lo cual indica que aumentó un 13%, ¿cierto?
Entonces así más o menos iría ese tipo de análisis horizontal y vertical. Bueno, nos vamos para los indicadores. Bueno, en los indicadores ustedes van a encontrar miles y miles de indicadores, cientos, indicadores financieros. ¿Cómo lo van a encontrar? Los van a encontrar también con este nombre, ratios financieros, indicadores financieros, razones financieras. Esos son los mismos. De pronto ustedes pueden llegar a encontrar diferentes materiales, ¿sí? Nosotros, pues aquí en Colombia generalmente los reconocemos como indicadores financieros. Este libro que también se los voy a enviar, ¿sí? Que me encantó, desde que lo encontré, no, mejor dicho, me encanta este libro. Bueno, lo tiene como ratios, ¿sí? Que son los mismos. Entonces, ¿cuáles son los más... bueno, inclusive nosotros también podemos generar nuestros propios indicadores, ¿sí? Ya encontramos unos que ya los han medido, ¿cierto? Los han comprobado. Están los de liquidez, ¿cierto? Miden capacidad de dinero, de disponibilidad a corto plazo, ¿cierto? Los de solvencia ya será a largo plazo, de actividad, cómo se utilizan los recursos. Entonces ahí ya podemos estar midiendo tiempo y velocidad también. Ratios de rentabilidad, ¿sí? Como lo que le estaba comentando antes, cuando estábamos haciendo el análisis, pues pueda que algo genere una utilidad alta, ¿sí? Pero que no sea tan rentable, porque pues también está indicándonos que hay un esfuerzo muy alto para poder generar el ingreso. Mientras que hay otras fuentes de ingreso que se comportan un poco mejor y son más rentables, ¿sí? Entonces podemos estar hablando de una utilidad de 90, de 80%, ¿sí? Comparándolo, por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros tenemos, recibimos utilidades altas de servicios de salud, pero que no es tan rentable. Realmente cuando uno lo llega a ver haciendo los análisis de los porcentajes, pues rentable no es, porque pues estamos ganando de utilidad solo por ahí un 2%, mientras que en otras fuentes de ingreso, pues puede hacer que sea menor el esfuerzo para generar el ingreso. Entonces, eso indicaría que es más rentable. Valor del mercado, ¿sí? ¿Cuáles son las que más se utilizan? Las de liquidez. Razón de liquidez general, ¿cierto? Entonces, tendríamos activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, ¿qué indica? Que nosotros, ¿cierto? En un periodo menor a un año, estaríamos podríamos estar respondiendo contra todas nuestras obligaciones. Entonces, por ejemplo, liquidez. Liquidez, lo voy a poner así nomás, liquidez. Y pongámosle activo corriente. Listo, entonces vamos a busquémoslos aquí, ya que tenemos nuestro estado financiero. Entonces, ese es uno que se utiliza solamente para el balance general, lo que llamamos, o estado financiero de situación financiera. Entonces, activo corriente. Espero que alcancen a ver ahí. Está por 379.559.992. El pasivo corriente está, mira, por 400 para el año 2016. Si quieren hacerlo de los 2 años, está bien. Con un año, espera, que no les esté yo por ahí cambiando aquí. Bueno, si quieren, solamente tomen un año para que no, ¿sí? Lo dejamos solo como el año 1. Para que hagan, porque por cada uno son por lo menos 3 o 4 indicadores de nivel de endeudamiento, de rentabilidad, de liquidez. Si en liquidez nada más son 3 indicadores básicos. Entonces hagámoslo solamente del año 2016. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, ¿qué me está indicando la liquidez? Entonces, ¿qué me dice? Que el activo corriente dividido, ¿sí? Espera, porque de pronto estoy haciendo la prueba ácida y no me acuerdo. Dividido en pasivo corriente. Entonces, activo corriente dividido
en pasivo corriente nos da este resultado. ¿Listo? Le vamos a quitar todos esos decimales con que tengamos, bueno, los voy a ampliar, con que tengamos 1 ya es suficiente, ¿cierto? Entonces, 0,8. ¿Qué nos está indicando ese 0,8? Bueno, si todavía no se tiene la habilidad, ¿sí? Entonces se puede ir a buscar en este libro que me pareció maravilloso, porque les explica súper. Entonces, ¿qué está diciendo? Miren, el rango estándar está entre 1.4 y 1.8. Si el resultado es mayor a 1, la empresa tiene una muy buena capacidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Miremos esta, ¿cierto? Entonces, a simple vista nosotros nos damos cuenta que obviamente con el activo corriente no va a poder cumplir con el pasivo corriente. ¿Qué significa que nos diera, por ejemplo, 1? Si nos da el 1, ¿sí? Indicaría que la empresa tiene solamente una vez va a responder por los pasivos corrientes, ¿sí? Si entonces, por ejemplo, fuera por ejemplo, aquí dupliquémoslo por 2. Entonces, si el activo corriente tuviera este valor, yo qué hice, por 2. Si, por ejemplo, nuestro activo corriente fuera de estos 996 millones, entonces eso nos indicaría, nos daría un 2, nos indicaría que tiene un activo corriente con el cual podría responder hasta 2 veces, ¿cierto? Por el pasivo corriente. En este caso, no alcanza ni siquiera, o sea, lo ideal es que por lo menos esté más alto de la una vez. Entonces, 1.2, 1.3. En este caso, no alcanza a cumplir ni siquiera una vez con sus obligaciones. Está por debajo, 0,8. Eso indicaría, y así con la mayoría de indicadores. Entonces dice, si es menor a 1, significa que la empresa no tiene activos suficientes para cubrir sus obligaciones con sus acreedores. Entonces este libro se los voy a enviar porque les va a ayudar a hacer los análisis. Para la liquidez también encontramos la prueba ácida, ¿cierto? Igual, solamente que al activo corriente le vas a restar los inventarios. ¿Por qué razón esta prueba ácida? La prueba ácida se hace cuando se hace a razón de que nosotros generalmente en las empresas no podemos salir tan rápidamente del inventario, ¿sí? Entonces necesita la empresa evaluar si con lo que tiene ya listo disponible en liquidez puede responder con las obligaciones. Entonces restándole el inventario, ¿sí? No tendríamos que, o sea, podremos mirar si no tenemos que esperar a vender el inventario para responder con las obligaciones, ¿cierto? Entonces igual. Entonces, lo mismo, si es mayor a 1, significaría que con los activos corrientes menos los inventarios alcanza a cubrir las obligaciones. Si está por debajo de ese valor, como seguramente aquí nos va a dar, ¿cierto? Porque pues ya, si nada más con la prueba de liquidez ya nos damos cuenta que no se cumple. Entonces, imagínense donde nosotros le restáramos inventarios. Está la cuenta de inventarios que son 69 millones. Entonces, hagamos la prueba ácida, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí un momentico y me voy a copiar de todo esto. Entonces aquí vamos a ponerle prueba ácida, ¿cierto? Entonces la prueba ácida indicaría menos los llevo para que ustedes puedan verlo bien. Entonces, tenemos el activo corriente menos los inventarios, nos da un total de 309 millones. Y acá el total de activo corriente, 379 millones. Le restamos inventarios, ¿cierto? Inventarios. Y nos va a dar 307 millones. Entonces, si se dan cuenta, el resultado acá es de 0,6, tampoco, o sea, menos, pues ya lo sabíamos, pero haciendo ya el cálculo, comprobamos que no alcanza a dar ni siquiera una vez para cumplir con las obligaciones. En otros estados financieros, de acuerdo al comportamiento de las empresas, obviamente va a variar el indicador.
Indicadores para todo tenemos. Indicador de caja, mira, ¿sí? Aquí hay unas expresiones. Indicadores de liquidez, la prueba ácida, bien explicado. La solvencia ya indicaría, ¿cierto? En cuánto se puede endeudar la empresa, ¿sí? Podría ser también en cuánto alcanza a pagar las deudas a largo plazo. Pues aquí, mira, por ejemplo, está apalancamiento financiero. Ese apalancamiento financiero indica cuánto podría invertir para poder generar ingresos, tomando los activos. Entonces, aquí también nos da algunas explicaciones en este libro. Indica el porcentaje de recursos que la empresa, que son financiados por terceros o por deuda, es decir, relaciona la proporción que representa los pasivos del total de activos. Entonces, ¿en cuánto me puedo endeudar para pagar los activos? Estructura de capital, mejor dicho, o sea, indicadores hay muchísimos, muchísimos, ¿sí? ¿Cuánto puedo cubrir mis intereses? O sea, ustedes pueden encontrar de lo que necesiten. Estos también se utilizan muchísimo los de rentabilidad. Este también, el ROA. Entonces, por ejemplo, para estos ya necesitan dos estados financieros, ya necesitan el de situación financiera y el de pérdidas y ganancias. Pues yo pienso que aquí no tienen tanta dificultad porque ya está dada la fórmula. Si llegan a necesitarme, con mucho gusto yo les puedo ir contestando por el WhatsApp. Para eso es el grupo, para que ustedes envíen las inquietudes. ¿Ven? Entonces ya mismo les envío esta clase y estos indicadores, este libro, ¿listo? Para que ustedes se guíen con este libro para hacer los indicadores y para hacer los análisis. Aquí también habla del análisis vertical horizontal, ¿listo? Entonces los dejaría así hasta hoy por el tiempo. Más o menos recuperamos esos 10 minutos. Nos vemos dentro de 15 días. El trabajo está para el lunes 14. De aquí a allá, pues es una semana que me pueden estar preguntando si tienen inquietudes, ¿sí? Bueno, algo antes de que finalices, queridos estudiantes. Creo que no van a tener dificultad aquí. ¿Cierto? Entonces, si de pronto llega por ahí alguna cuenta que está con un nombre distinto, entonces me llaman, me escriben. Bueno, chicos. Sí, señora, profe, Bueno, gracias. entonces, un feliz fin de semana.